gracias y hola otra vez. Bueno, la presentación voy a pasar de una manera muy rápida un poquito, porque además he visto que nos habíamos alejado un poco del horario previsto. Entonces voy a pasar de una manera rápida un poquito por lo que son los nuevos mercados, un poquito los retos del sector de las berries. Yo creo que soy un poco osada hablando del sector a los representantes del sector. En este caso, creo que todos ustedes que todos los días se enfrentan a estos retos y a vender los productos en los mercados de medio mundo, pues lógicamente saben de esto muchísimo más que yo. Pero bueno, creo que a lo mejor alguna cosita sí que puedo aportar de cara sobre todo al debate y a que ustedes tomen después sus propias decisiones, ¿no? Vamos a pasar un poquito rápidamente, como digo, por las cifras más importantes del sector y un poquito analizar cuáles son las claves de las exportaciones sectoriales y qué es lo que se puede hacer para afianzar o para mejorar. Después hablaremos un poquito de lo que son los retos. Me he referido un poco también en las palabras inaugurales, pero creo que hay alguna pincelada más que quizá a ustedes les interese conocer. Y finalmente unas conclusiones. Bueno, en primer lugar, mencionar que España es el quinto productor mundial de frutos rojos, que eso no es poco, no es poco ni muchísimo menos. Por supuesto, tenemos el mercado chino y el mercado americano primero, después México, Polonia, que efectivamente también es un importante productor, pero que se orienta mucho más a los frutos para transformar, a la producción industrial, de zumos, etcétera, etcétera, y después el caso español. En el mundo se producen 10,5 millones de toneladas de frutos rojos. Realmente de esas millones de toneladas, con esa producción de 434.000 por parte de España, si tenemos en cuenta el conjunto de frutos rojos, creo que da al sector español una posición de liderazgo que le beneficia, pero que también le obliga mucho. Los líderes siempre están obligados a siempre ir por delante y a dar pasos en los que los demás se reflejan, pero que realmente tienen que darse primero. En el caso de fresa y arándano, además, España es el principal productor europeo. Ahí tenemos un poquito las cifras. El 27% de la producción de fresa corresponde a España, seguido de Polonia y de Alemania. Y en el caso del arándano, no es la primera posición, la primera es Polonia, es una segunda posición con un 10% de la producción. Arándano y frambuesa, no hay aquí datos a nivel europeo muy desagregados ni tampoco para el resto de berries que podamos hacer. Pero bueno, eso nos da, vuelvo a decir, esa posición, como digo, de liderazgo. Por supuesto, la provincia de Huelva es el epicentro de estas cifras españolas, porque bueno, pues el 97% de la producción española de estos frutos se produce en la provincia de Huelva. Por lo tanto, hablar de frutos rojos es hablar de vuestra provincia, eso está claro. Aquí tenemos un poquito la evolución. Hablo de datos andaluces realmente porque, bueno, pues como he mencionado antes, la inmensa mayoría de la producción está en Andalucía, por lo tanto las estadísticas fundamentales en relación con la evolución de este sector se obtienen de las estadísticas andaluzas, pero bueno, aquí podemos ver cómo la producción de frutos rojos está más o menos estabilizada en los últimos 4 años, por encima de esa cifra media aproximadamente de los 420.000 toneladas, aunque hay diferencias notables por cultivos. Aquí vemos, por ejemplo, la fresa, como la media de producción de la fresa, esos 360.000 toneladas aproximadamente de media de producción, y esa superficie de 6.500 hectáreas ha tenido muy pocas variaciones en los últimos años, en estos últimos años, 4 años que estamos considerando estadísticamente. Las razones las conocerán ustedes mejor que nadie. ¿Por qué la fresa no la ponen y van poniendo otros frutos? Pues yo me atrevo a avanzar que fundamentalmente precisamente es la expansión de esos otros frutos, aparte de razones que puede haber climáticas o razones agronómicas, las que pueden haber o estar motivando quizá ese cambio un poquito de unos cultivos por otros. Contrariamente a lo que vemos en la fresa, es lo que está ocurriendo en la frambuesa y en el arándano. Es un producto en expansión, claramente en expansión. En 2018 ha superado las 48.000 toneladas y una superficie de más de 2.400 hectáreas.
Y finalmente, la frambuesa, perdón, no os he dicho arándano, frambuesa, y finalmente el arándano, que también, al igual que la frambuesa, es un producto en expansión también. Unas 30.400 hectáreas y creciendo en los últimos tiempos. El valor de la producción, eso es muy importante, porque si hablamos en toneladas, detrás de las toneladas pues están los euros. Y a veces hay muchos sectores agrícolas y ganaderos en España, desgraciadamente, que trabajan o avanzan en la senda de los kilos y no en la senda de los euros. Y la senda de los kilos está muy bien cuando tú haces a lo mejor azúcar, que es un commodity y que da un poquito igual si el azúcar es de aquí o de la India, ¿no? Pero cuando tú avanzas en un producto que es un producto emblemático, que es un producto que el consumidor valora no solo pues como valora una cucharada de azúcar, sino valora lo que hay detrás de esa fruta, aparte del sabor, aparte del color, aparte de la calidad, aparte de la seguridad que se le atribuye a las producciones europeas. Por lo tanto, creo que el valor es un tema en el que hay que trabajar y trabajar mucho, y sobre todo, como digo, en esta clase de sectores. Tenemos un valor de la producción de los frutos rojos que también va en aumento. Aquí tenemos un poquito una gráfica sumando el total de los frutos. Y bueno, pues como he dicho antes cuando me han preguntado los medios, a mí lo que me impacta de este sector es que menos de 12.000 hectáreas supongan el 3% del valor de la producción vegetal de toda España. O sea, unas poquitas hectáreas en una provincia realmente suponen mucho porque es un producto de valor y hay que seguir avanzando en ese sentido, en darle valor al producto. Es un sector muy estructurado, hemos hablado de una organización interprofesional, 27 organizaciones de productores con el 84% de la producción aglutinada en esas organizaciones. Eso también es un referente para otros sectores de frutas y hortalizas, y me refiero, por ejemplo, al sector de los cítricos, que tiene poco más de un 30% de los productores en organizaciones. Y luego, cuando vienen mal dadas y necesitamos tomar medidas o actuar en el mercado, nos encontramos con que los recursos económicos para actuar, también para hacer inversiones, también para trabajar en innovación, están en las organizaciones de productores. Y si no estamos en organizaciones de productores, no accedemos a esos recursos económicos. En la promoción también están en manos los recursos de organizaciones interprofesionales, todos esos recursos que se ponen a nuestra disposición económicos de la política agrícola común se vehiculan a través de estas figuras. Entonces es muy importante apostar por estas figuras y yo creo que aquí también este sector es un referente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de consumo, porque realmente la producción tiene que estar ligada a esto, es decir, nosotros no podemos producir nada y esperar luego que nos lo compren, tenemos que acompasar de alguna manera nuestra producción a las tendencias y yo creo que este sector también es capaz de hacerlo. En España tenemos una peculiaridad y es que las berries aquí, los frutos rojos, se destinan a consumo en fresco. Hay otros países en los que, por el contrario, como es el caso de Polonia, es un producto destinado a transformarse. Fundamentalmente nuestro consumidor y el consumidor europeo valora mucho ese producto fresco. En el panel de consumo que hace el Ministerio de Agricultura, que hace ya tiempo que se incorporaron estos productos, el panel de consumo es una encuesta que se hace a unas 12.000 familias en toda España y que representan un poquito la variedad en cuanto a características, tipo de familia, unipersonal, familias medianas, pequeñas, grandes, con todos los rangos de edades, para tratar de averiguar qué es lo que los consumidores toman y qué es lo que valoran, ¿no? Bueno, pues en el panel de consumo hemos analizado a lo largo de estos años el consumo de las fresas. Hasta ahora no se incluían otros frutos rojos. Ahora sí, a partir de este año 19 probablemente tendremos ya información de consumos o en los hogares de otras frutas rojas. Pero bueno, lo que sí que vemos de manera importante es que, aunque tomando la media del consumo de fresas es variable, pero, por ejemplo, este último año hemos tenido un incremento importante de aproximadamente el 13% respecto a las medias de las últimas campañas. Y además esto es particularmente más significativo cuando la tendencia general
del consumo de frutas en nuestro país baja, desgraciadamente. Es decir, el consumo en España cada vez se consumen menos frutas y hortalizas, pese a los esfuerzos que se realizan en materia de comunicación y pese a que todo el mundo asocia esos productos con una dieta saludable, con una forma de vida saludable. Bueno, pues realmente que el caso de la fresa, la tendencia sea contraria, tiene todavía muchísimo más valor. También es verdad que la fresa viene en un momento en el que la temporada de fruta de invierno está tocando a su fin y los consumidores están un poquito aburridos o estamos un poquito aburridos de la manzana a la pera y entonces, bueno, pues lo coges con muchísimo gusto, ¿no? Tiene una posición privilegiada incluso en el calendario del consumo, pero yo creo que es un tema que también hay que resaltar. El consumo per cápita anual también es un dato que nos ofrece el panel de consumo. Tenemos el del año 2019, datos, me parece que son hasta junio, pero bueno, realmente la fresa llega más o menos hasta ahí, luego prácticamente es un dato que se puede generalizar a la totalidad del año, con casi 3 kilos de fresas por persona y año, y en aumento. Y la penetración en los hogares, que también es una cosa que valora este panel, que es cuántos hogares compran el producto. En el caso de las fresas también aumenta, o sea, no solo consumimos más, sino que la fresa está entrando cada vez en más hogares en nuestro país. Ha subido del 28 al casi el 30% solo en un año. Quiero decir con esto que se está haciendo bien, se está trabajando bien, fundamentalmente en términos de calidad también, que es lo que realmente los consumidores al final valoran. Un producto puede ser muy barato, puede ser lo que... pero si no está rico, no vas a comprarlo. A lo mejor lo compras la primera vez, no la segunda. Y este caso, como digo, más hogares, más consumo. Pero vamos a hablar también de comercio exterior, porque, como he comentado antes, es un sector volcado completamente líder en materia de comercio. Como he dicho antes, el liderazgo también supone una responsabilidad. Bueno, España es el primer exportador mundial de fresa y el segundo de arándano. Eso realmente es un tema que hay que resaltar. Aquí tenemos la cantidad total de exportación española, 377.000 toneladas de esas 420.000 aproximadamente que producimos, y el valor, más de 1.100 millones de euros. Y aquí vemos un poquito cómo, fundamentalmente, la inmensa mayoría se destinan al comercio intracomunitario. Es un poquito lo que se destina a otros mercados mundiales, algo más del 3%, poco. Es un producto efectivamente muy perecedero, que viaja mal, pero bueno, ahí también hay muchas posibilidades en materia de innovación, muchísimas posibilidades en formas de conservación, de transporte, etcétera, etcétera. Las importaciones españolas son todavía bajas, si bien efectivamente veremos después en la evolución que se incorporan fundamentalmente importaciones ligadas a las propias empresas españolas que quieren ofrecer a sus clientes de otras partes del mundo más productos y durante más tiempo del año. Aquí vemos la balanza comercial de frutos rojos en el caso de nuestro sector. Vemos que la exportación viene creciendo, también la importación, o sea, crecen ambos, importaciones y exportaciones. Es muy importante en este caso también el cuidar esos mercados de exportación. Y aquí hablaremos después también un poquito de las cuestiones no solo de calidad, sino de imagen. Hemos visto lo que ha ocurrido con el aceite de palma, cómo un mercado o un comercio mundial, un producto que estaba en todo el mundo, te lo cargas en muy poquito tiempo, a base de noticias, unas verídicas, otras menos verídicas, sobre problemas relacionados con la deforestación, con la salud, con esto, con lo otro. Bueno, quiero decir que los mercados, por eso es tan importante la comunicación. Y luego profundizaremos también un poquito sobre esta cuestión, ¿no? Por tipos de frutos también hay aquí diferencias. O sea, vemos cómo, en cuanto a la evolución de estas exportaciones en la distribución por productos, vemos como aunque la fresa sigue siendo el 85% de lo que se exporta, es una participación decreciente, es una exportación decreciente, mientras que arándano y frambuesa se exportan cada vez más y van adoptando o van penetrando cada vez de manera más significativa en los mercados.
Los destinos europeos y también su evolución. Bueno, pues aquí están más o menos todos puestos los últimos 3 años. Vemos como Alemania es el primer destino en Europa de las exportaciones españolas y creciendo. Eso es una buena señal, es decir, es un mercado que crece, que valora el producto español. Vemos como Francia, por el contrario, que es nuestro segundo destino, va decreciendo, es decir, el mercado francés de alguna manera está reduciendo cada vez más las importaciones de fresas procedentes de España. Habría que preguntar si las empresas que exportan a Francia seguramente sabrán la razón. Quizá es una cuestión de precio, posiblemente no. La fresa española es mucho más competitiva en precio que otras. Quizá es una cuestión de preferencia por el producto local, por el canal corto. Son tendencias que están ahí dentro de las preferencias del consumidor, más en algunos países que en otros, y que también hay que investigar o hay que analizar qué es lo que hay detrás de ello. El Reino Unido es nuestro tercer cliente, alarma o alerta con el Brexit, y además es un mercado que crece también en importación de frutos rojos españoles. Y finalmente Italia, que también es un mercado emergente en cuanto al producto español. El resto, pues bueno, también tienen importancia, Países Bajos, pero bueno, ya son cantidades menores. Aquí vemos un poquito de quién se abastece la Unión Europea, ¿no? Porque como también hay aquí siempre bueno, pues la sombra, ¿no?, de las importaciones de países terceros, las importaciones de Marruecos en algunos frutos rojos, incluso de países de América Latina, por ejemplo en el arándano, que es un país que viaja mejor, un producto que viaja mejor. Siempre está aquí un poquito, ¿no?, la sombra de quiénes son nuestros competidores. La Unión Europea va a dejar de preferir los frutos rojos españoles y nos va a cambiar en sus preferencias por otros países. Pues bueno, realmente el 84% de la fruta que se consume, del fruto rojo que se consume en la Unión Europea es europeo y fundamentalmente español. Es decir, la preferencia por el producto europeo está ahí y por el producto español, en consecuencia. También es verdad que el comercio intracomunitario, el comercio de la Unión Europea, la importación de fuera de la Unión Europea es ya significativa y, bueno, además está creciendo en ese sentido, ¿no? Ha crecido un 32% la importación de otras partes del mundo en los últimos 5 años, pero también la Unión Europea ha aumentado sus importaciones de España en un 25% en los últimos años. Es decir, nosotros también crecemos, no decrecemos a costa del crecimiento de otros países, ¿no? Estamos todos creciendo porque el consumo de frutas rojas en la Unión Europea está aumentando. Por el contrario, por ejemplo, el consumo de cítricos baja, O sea, quiero decir, ahí tenemos también esa fortaleza y lo que es muy importante es saber distinguir nuestra producción de la producción de esos países emergentes, y de esos países que están fuera del modelo europeo de producción. Antes de entrar me preguntaban los periodistas sobre pues, los fitosanitarios y las cosas que se utilizan en otros países que no están en la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues tampoco hay que alarmar con eso, porque los productos que entran en la Unión Europea son perfectamente seguros, pero también es cierto que hay que poner en valor nuestro modelo productivo, que es social, medioambiental y de calidad muy superior a lo que puede ocurrir en otros países. Y aquí es otro dato que también quería ofrecerles, que tiene que ver con la cuota de mercado de los productos españoles frente a los de nuestros competidores, ¿no? Vemos cómo en el caso España sigue siendo el país que tiene más cuota de mercado en el mercado europeo, pero esa cuota de mercado es descendente. Y no precisamente porque aumente lo de fuera de la Unión Europea, sino porque aumenta lo de otros países de la Unión Europea. Y eso es un tema también que tenemos que averiguar, porque en algunos países empiezan a preferir la fresa de otro origen, la fresa francesa en Francia, o a lo mejor en Alemania hay otras fresas de otros países que están entrando cada vez con más fuerza. Lo que quiero decir con esto es que también es una cuestión que nos debe impulsar a tomar decisiones para valorizar el producto nuestro en estos países europeos. Este es el dato relacionado con otros frutos rojos, ¿no?, las cuotas de mercado de otros frutos rojos.
Aquí tenemos también de fuera de la Unión Europea, perdón, no son otros, estos de fuera de la Unión Europea, cómo aumentan las cuotas pues, de orígenes como Marruecos, como Chile, como Perú. Es verdad que en este caso no estamos hablando de fresa, estamos hablando en muchos casos en estos productos, en estos países de productos que viajan mejor, como es el caso del arándano. Y aquí vemos cómo, bueno, pues como he dicho, el aumento de la importación europea de países terceros es evidente, no lo vamos a negar, pero bueno, también hay que ver aquí quiénes son los que están creciendo y quiénes son los que crecen menos. Y vemos fundamentalmente en Europa por razones de proximidad, como es el mercado marroquí, el que va ganando cuota de mercado respecto a productos de otros países terceros. Y ahora vamos a hablar un poquito de retos y oportunidades, de una manera somera, porque aquí podríamos estar para 5 charlas más y de 50 mesas redondas, porque hay muchísimas cosas que yo creo que les interesan y que nos interesa a nosotros saber también de cómo lo ven ustedes, ¿no? Pero bueno, es evidente que Reino Unido es un productor de fruta roja también, el quinto productor de la Unión Europea, pero es un importador nato de frutos rojos europeos y sobre todo españoles. En el caso de la fresa hay una estabilidad en las importaciones británicas de nuestras fresas, pero una estabilidad que significa en todo caso que el 12% de la fresa española se exporta a Reino Unido. Esa es una cifra muy significativa. En el caso de la frambuesa, además es un mercado en expansión. El 32% de la frambuesa española va destinada al Reino Unido. Eso también es una cuestión que nos debe hacer reflexionar y mucho sobre qué podemos hacer ante un acuerdo, una salida sin acuerdo. Y en el caso del arándano, igual, o sea, es un mercado en expansión. En el caso del arándano, estamos hablando de que el 26% de las exportaciones españolas de arándano van destinadas al Reino Unido. Por lo tanto, globalmente, el Reino Unido importa 111.000 toneladas, como ven ahí, por un valor de 588 millones de euros de frutos rojos del resto del mundo, Unión Europea y el resto del mundo. Muchos, muchísimos nuestros. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues bueno, yo creo que hemos venido hablando de ello a lo largo del último año, se han hecho planes de contingencia, las empresas deben hacerlos también, o sea, ante una salida con acuerdo el escenario era uno, una salida con acuerdo supone que se negociará de manera inmediata cuáles son la forma de comerciar y desde luego el Reino Unido era proclive a que continuara esa relación comercial prácticamente como cuando existía, cuando formaban parte de la Unión Europea. Una salida sin acuerdo, por el contrario, nos coloca al día siguiente mismo ante un tercer país con todas sus consecuencias, con frontera, con camiones haciendo cola para pasar la frontera, en un producto tan perecedero como este, realmente, al menos las primeras semanas serían un drama. Yo personalmente les diré que cuando la salida iba a ser el 1 de abril, realmente a este sector le habría impactado de lleno, porque es en plena temporada de la exportación de fruto rojo. Si la salida es el 31 de octubre, el caos que puede producirse quizá en las fronteras puede durar unos días, unas semanas, luego la situación tiene que normalizarse y previsiblemente pasados unos meses, cuando lleguen los frutos rojos, la situación estará un poquito más rodada, pero como nunca estamos sabiendo realmente si el calendario es el que pensamos o van a cambiar el calendario de un día para otro, pero bueno, nosotros estamos preparados, la Unión Europea está preparada para el calendario del 31 de octubre y esa puede ser una hipótesis muy probable para que se materialice ese tremendo error que es la salida de Reino Unido de la Unión Europea. A partir de la salida y con independencia de lo que pueda ocurrir en cuanto a bloqueos puntuales las primeras semanas en las aduanas de Dover o de donde sea, lo que es necesario es negociar un acuerdo porque a partir del momento de la entrada ellos tienen que aplicar aranceles, aranceles a la importación de la Unión Europea si la salida es sin acuerdo y esos aranceles pues tendrán que establecerse en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio a la que pertenecen todos estos países. Bueno,
Otro reto, por lo tanto, a la vista de lo que está ocurriendo, a la vista del Brexit, a la vista de las decisiones unilaterales que toman algunas potencias, como es el caso de Estados Unidos, en este caso a este sector de los frutos rojos, los aranceles que ha anunciado el Gobierno americano, que no son todavía definitivos, hasta el día 18 no se conocerán con exactitud, no afectan porque no hay prácticamente exportación de frutos rojos. Sí, por el contrario, a los cítricos, por ejemplo, pueden afectarle y mucho. Tampoco es que se exporten unas cantidades tremendas, pero bueno, el mercado americano sí que tiene en algunas variedades de cítricos, sí que tiene importancia. Aquí el reto es diversificar, ampliar. Cuantos menos huevos se tengan en la misma cesta, como se dice de manera coloquial, es mejor. Todo en la misma cesta tiene un riesgo. Y lo vamos a ver con el Brexit. Es decir, el tener mucho mercado en un solo país, que ahora mismo puede darte alguna sorpresa, pues realmente supone un riesgo. Ahora mismo el 97% de lo que se exporta de España es a la Unión Europea. Solo un 3% es fuera de la Unión Europea y de ese 3% la mayoría es a Suiza, que es como si fuera Unión Europea, a todos los efectos de papeles, de certificados, etcétera, etcétera. Sé que son productos que viajan mal, lejos, pero bueno, hay mercados relativamente cerca, por ejemplo, Oriente Medio, a los que está llegando ya la cereza, que no es un producto que tenga sea mucho menos perecedero o mucho más perecedero que la fresa, o que el arándano o que la frambuesa, y ahí vuelvo a decir, la innovación tiene mucha importancia para ayudar a la búsqueda de esos mercados y a conquistar esos mercados que pueden parecer un poquito lejos, pero que no están tan lejos. Otro reto, otra oportunidad, el tema de la nueva PAC, ¿no? Estamos trabajando, como ha dicho el secretario general también en su presentación, estamos trabajando en un plan estratégico. Ahora la nueva PAC obliga a los Estados miembros a preparar un plan estratégico que tenga en cuenta de manera coherente y global todas las intervenciones que se llaman ahora, que son ayudas directas del primer pilar, ayudas del segundo pilar y planes sectoriales o programas sectoriales, como puede ser el caso de las frutas y hortalizas. Todo el tema de OPCHs y de programas operativos de OPCHs entra también en el plan estratégico, ¿no? Y estamos en la primera fase, que es analizando debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada uno de los sectores, de cada uno de los territorios, de los distintos modelos productivos, extensivos, intensivos, mediopensionistas, y identificando cuáles son los problemas y las necesidades. Esa fase terminará en diciembre y a partir de entonces empezaremos a diseñar las intervenciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso va desde la definición de agricultor activo hasta la regionalización de los pagos básicos, hasta el diseño de las nuevas ayudas del greening, que ahora se llaman ecoesquemas y que serán voluntarios para los agricultores, hasta las nuevas estrategias en materia de programas operativos en el marco de las frutas y hortalizas. Ahí haremos lo que se conoce como estrategia de intervención y la idea es finalizar el plan estratégico a mediados finales de 2020. Por lo tanto, el reto es importante y aquí yo me gustaría también subrayar que estamos manteniendo una interlocución sectorial y también a través de organizaciones profesionales agrarias muy buena para hacer este trabajo. Nuevamente, de toda esta labor y en la nueva PAC, la figura de las organizaciones de los propios sectores sale muy reforzada. Luego, ese trabajo que ya tienen hecho los que están en organizaciones de productores o en cooperativas. Los que no están, pues aviso a navegantes que la nueva PAC en este sector se articula todavía más a través de organizaciones de productores. Otra cuestión importante de los retos, la comunicación. Aparte de la calidad, aparte de la sostenibilidad, aparte de avanzar en ese sentido, y se comunica, estas son noticias que he cogido al azar, en Google o donde tú lo pongas, ¿no? Relacionadas, bueno, pues hemos vivido de todos los gustos, relacionadas con el uso insostenible del agua, relacionadas con las condiciones laborales de los trabajadores en determinadas zonas de España, relacionadas con uso de fitosanitarios. Aquí, si buscas un poquito en Google, puedes encontrar un montón de cosas. En medios extranjeros, esas son, por ejemplo, de un medio alemán, que no olvidemos que Alemania es nuestro primer cliente en temas de frutos rojos. Luego, cualquier cuestión que tiene que ver con la imagen del sector que pueda sonar a que no se produce de acuerdo a los requerimientos del consumidor europeo,
nos coloca en una situación muy complicada. Y esto es un tema que hay que trabajar mucho. Hay que ser y parecer, ¿eh? Hay que ser sostenible, indudablemente, utilizar menos inputs, porque en ese sentido van las demandas de los consumidores. Ayer tuvimos una reunión con las organizaciones ecologistas en el marco del diseño de la planificación estratégica, y las preguntas que plantean son: ¿y cuándo se va a prohibir tal fitosanitario? ¿Para cuándo este otro? ¿Esto es malo para la salud? Muchas cosas son desinformaciones, pero no olvidemos que hay que comunicar, hay que informar, hay que ir del lado de la ciencia, por supuesto, y no de la creencia irracional, pero el sector tiene aquí mucha responsabilidad, porque son ustedes los que se juegan aquí sus cuartos en esta cuestión, ¿no? Y tienen que salir adelante y dar pasos adelante para demostrar que la producción española es sostenible, es de calidad y se ajusta perfectamente a lo que los consumidores europeos y españoles demandan de las frutas rojas. La innovación es aquí un aliado también importantísimo, porque la innovación, la agricultura de precisión, nos va a permitir avanzar en ese modelo más sostenible y poder decirle al mundo entero: pues mire usted, yo produzco con muy poca agua, produzco con muy poco fertilizante, produzco con muy poco fitosanitario, y en ese objetivo yo creo que es un aliado de primerísima importancia. Termino aquí con esas conclusiones un poquito. Este sector tiene muchas fortalezas, muchas ventajas en cuanto a su organización, en cuanto a su vertebración. Es un sector en crecimiento, es un sector al que el consumidor aprecia y elige. Es un producto en ese sentido que tiene, bueno, pues hay frutas cuyo consumo va en declive, lo estamos viendo en los datos del panel de consumo constantemente. Este sector, por el contrario, es un sector con esa tendencia creciente, presenta muy importantes niveles de consumo per cápita y aumenta su penetración en los hogares. Como he dicho antes, eso es una muy buena noticia, y tiene muchas oportunidades también, y tiene que aprovechar estas fortalezas también para comunicar, para innovar, como he mencionado, con esos retos de la sostenibilidad y de la eficiencia. Y también, en este sentido, yo creo que la nueva PAC puede ser una palanca estupenda para apoyar estas fortalezas que tiene el sector y ayudarle también ante esos retos que pueden venir derivados de las incertidumbres comerciales y mundiales a las que estamos asistiendo. Y yo, por mi parte, aquí termino. Muchísimas gracias a todos.